Bueno, continuamos con la última unidad de matemática. Vamos a ir dentro de la unidad 4, que eran funciones trigonométricas, vamos a estudiar lo que son las relaciones fundamentales, las identidades y ecuaciones trigonométricas. Entonces, ¿qué son las relaciones fundamentales? Las relaciones fundamentales son relaciones que hay entre las razones trigonométricas y que nos van a servir para estudiar después las identidades trigonométricas. Estas relaciones fundamentales se deben aprender de memoria, ¿sí? Y están todas bien explicadas en la página 103 del cuadernillo. Nosotros ahora vamos a ver algunas de ellas, que son las más utilizadas y las que sí o sí tienen que aprenderlas de memoria. Entonces, la primera que tenemos es la relación pitagórica. ¿Qué nos dice la relación pitagórica? Que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x va a ser igual a 1. Si ustedes reemplazan por cualquier ángulo, siendo acá el mismo ángulo que el que van a poner acá, les van a dar, si ustedes ponen el seno cuadrado de, por ejemplo, 30 grados más coseno cuadrado de 30 grados, les va a dar igual a 1. ¿Sí? Ahora, si a esta ecuación, a esta relación que tenemos acá, que es la principal, la que más vamos a utilizar, dividimos a todos estos términos por el coseno cuadrado, ¿qué nos va a quedar? El seno cuadrado dividido el coseno cuadrado más el coseno cuadrado dividido el coseno cuadrado igual a 1 sobre el coseno cuadrado. ¿Y qué podemos decir de acá? Bueno, recuerdan que el seno sobre el coseno era la tangente, por lo tanto, el seno cuadrado sobre el coseno cuadrado es igual a la tangente al cuadrado de x. El coseno cuadrado de x se simplifica con el coseno cuadrado de x y me queda más 1. ¿Sí? Y en el otro miembro nos queda 1 sobre coseno cuadrado, que va a ser igual a la secante al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, acá tenemos otra relación, que la tangente al cuadrado más 1 es igual a la secante al cuadrado. Si nosotros despejamos esta tangente, la pasamos hacia el otro lado restando, nos queda que la secante al cuadrado menos la tangente al cuadrado va a ser igual a 1. Haciendo el mismo análisis, pero ahora a esta relación de Pitágoras, la vamos a dividir por el seno cuadrado de x. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El seno cuadrado dividido el seno cuadrado nos va a dar 1. El coseno cuadrado dividido el seno cuadrado nos va a dar, recuerden que el coseno sobre el seno era cotangente. Entonces, coseno cuadrado dividido el seno cuadrado nos va a dar cotangente al cuadrado. Y 1 sobre seno cuadrado es igual a la cosecante al cuadrado. Entonces, acá tenemos otra relación, ¿sí? Que nos dice que 1 más la cotangente al cuadrado va a ser igual a la cosecante al cuadrado. Si despejamos el 1, nos quedaría de un lado que la cosecante al cuadrado de x menos la cotangente al cuadrado de x va a ser igual a 1. Entonces ya tenemos esta relación y esta relación. ¿Sí? Y nos quedan ver las identidades del ángulo doble. ¿Qué nos dicen las identidades del ángulo doble? Que el seno de 2 veces x va a ser igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Si quieren verificar esta relación, pónganle valores, el mismo valor al seno y al coseno, un ángulo cualquiera, en radianes o en grados, multiplíquenlos y a la vez multiplíquenlos por 2 y van a ver que les da el seno de 2x. Bien, y el ángulo doble para el coseno nos quedaría coseno de 2x va a ser igual al coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Bien, vamos a verificar estas identidades trigonométricas.
¿Qué es una identidad? Es una igualdad que se verifica para cualquier valor de la variable que se trate. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una igualdad, es esto, decir que x más 5 va a ser igual a x más 5, ¿sí? O que la tangente de x va a ser igual a la tangente de x. Entonces, para verificar una identidad, se trabaja con un solo miembro aplicando propiedades hasta lograr una expresión igual a la del otro miembro. Es decir, nosotros vamos a tener, por ejemplo, esta expresión, ¿sí? Y vamos a querer verificar si es una identidad trigonométrica. Es decir, si de este lado tengo exactamente lo mismo que este lado de acá. Esto que tenemos acá. Seno cuadrado de x sobre 1 más coseno de x debe ser igual a 1 menos coseno de x. Entonces, yo voy a trabajar con el miembro izquierdo de la ecuación y voy a tratar de llegar a lo que tenemos en el miembro derecho. Entonces, si recordamos la primera relación trigonométrica, nos quedaría seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Pero lo que tenemos acá es seno cuadrado de x nada más. Entonces, de esta ecuación voy a despejar el seno cuadrado de x y nos va a quedar 1 menos coseno cuadrado. A eso es igual el seno cuadrado. Entonces voy a reemplazar por esto en la ecuación, en el numerador del miembro de la izquierda, y nos va a quedar 1 menos coseno cuadrado de x sobre 1 más coseno de x. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se fijan, en el numerador tenemos un binomio, ¿sí? Que podría estar el 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces podríamos aplicar diferencia de cuadrado del numerador. ¿Y cómo nos quedaría? Sería 1 menos coseno de x, todo eso como si fuera un paquetito, multiplicado por 1 más el coseno de x. Recuerden que era la multiplicación de la resta por un lado y la suma por el otro de los miembros. De los miembros del binomio. Todo eso está dividido a la vez por 1 más coseno de x. Entonces, si ustedes se fijan, podemos simplificar este paquete que tenemos acá con este paquetito que tenemos acá, ya que son lo mismo, ¿sí? Y porque se están multiplicando. Entonces, voy a simplificar 1 más coseno de x en el numerador con 1 menos coseno de x en el denominador. Y por lo tanto, nos queda 1 menos coseno de x sobre 1 igual a 1 menos coseno de x, que es lo mismo que no poner esa fracción y por lo tanto llegamos a la misma identidad trigonométrica. Entonces se comprueba la identidad de esta forma. Bien, vamos con otro ejemplo. Tenemos que el coseno de alfa más el coseno de alfa por la tangente al cuadrado de alfa va a ser igual a la secante de alfa. Entonces, vamos a trabajar, como siempre, con uno de los miembros. El miembro, en este caso, como no podemos hacer nada en este miembro, vamos a trabajar con el miembro izquierdo. Y vamos a tratar de llegar a lo que tenemos en el miembro derecho. Entonces, ¿qué hacemos? Con el coseno no podemos hacer nada. Con este coseno tampoco podemos hacer nada. Pero con la tangente al cuadrado, podemos decir que tenemos el seno al cuadrado de alfa sobre el coseno al cuadrado de alfa, ¿sí? Y entonces, ahora lo que podemos hacer es simplificar ese coseno con uno de los cosenos del denominador. Entonces, ¿qué nos quedaría? Este coseno que no lo toqué, más el seno cuadrado de alfa dividido el coseno de alfa. Y eso tiene que ser igual a la secante de alfa. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer una única fracción con estos dos términos. Nos va a quedar que el coseno en el denominador, recuerden que hacíamos esto
por el denominador del primer término multiplicado por el numerador, es decir, coseno de alfa dividido 1 queda coseno de alfa multiplicado por el coseno de alfa. Tenemos dos cosenos, ¿sí? Más coseno de alfa dividido coseno de alfa nos queda 1. Por el seno de alfa nos queda seno de alfa por 1. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos quedó coseno por coseno es igual a coseno cuadrado más seno cuadrado de alfa dividido el coseno de alfa. Entonces, por la relación fundamental de que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1, eso lo reemplazo acá en el numerador y nos queda 1 sobre coseno. Y a la vez, 1 sobre coseno es igual a la secante, ¿sí? Entonces también se cumple esta identidad. Vamos con una última. Tenemos que la tangente menos la cotangente dividido la tangente más la cotangente debe ser igual a 2 veces el seno cuadrado menos 1. Vamos a trabajar con este término, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer? Nosotros sabemos que la cotangente es 1 sobre la tangente. Entonces, en el numerador vamos a reemplazar a la cotangente por 1 sobre la tangente, lo mismo que en el denominador donde tenemos más la cotangente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar una única fracción en el numerador y una única fracción en el denominador. Para eso dividimos a todo por la tangente con estos dos términos, ¿sí? Nos queda tangente dividido 1, tangente, por tangente, tangente al cuadrado, menos la tangente dividido la tangente, 1 por 1, 1. Entonces nos queda en el numerador una división como la que tenemos acá, tangente al cuadrado menos 1 sobre la tangente. Lo mismo vamos a hacer con el denominador, nada más que nos va a quedar en vez de restando el 1, sumando. Y entonces, ¿qué voy a poder hacer con esto? Voy a poder, como es fracción de fracción, el denominador de el numerador, digamos, se va a simplificar con el denominador del denominador, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Tangente al cuadrado menos 1 dividido la tangente al cuadrado más 1, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Recordando la relación fundamental, nosotros sabíamos que la tangente más 1 va a ser igual a la secante, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar esta relación con el denominador de abajo, ¿sí? En vez de poner tangente al cuadrado más 1, vamos a poner en el denominador secante al cuadrado. Entonces nos queda la tangente al cuadrado menos 1 dividido la secante al cuadrado. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a separar estas fracciones, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque acá podría encontrar alguna relación entre la tangente al cuadrado con la secante y después 1 sobre la secante al cuadrado. Vamos a ver qué nos da, ¿sí? Entonces, si separamos las fracciones nos quedarían tangente al cuadrado sobre secante al cuadrado menos 1 sobre la secante al cuadrado. A todo esto, este término no lo tocábamos, ¿recuerdan? Bueno, la tangente al cuadrado era seno cuadrado sobre coseno cuadrado y la secante era 1 sobre coseno cuadrado, ¿sí? Entonces, se va a simplificar ese coseno cuadrado con ese coseno cuadrado y si ustedes se fijan, acá tenemos división de división, este denominador va a pasar al numerador de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó en el primer término el seno cuadrado menos, y en el segundo término nos quedó el coseno cuadrado igual
a 2 seno cuadrado menos 1. Pero ojo, que acá les remarqué este signo menos. Ese signo menos hace que no se cumpla la relación fundamental que era seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, ¿sí? Tengo un menos, entonces no se cumple. Bueno, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a despejar de acá, de esta relación fundamental, el coseno al cuadrado. Y entonces me quedaría que el coseno cuadrado va a ser igual a 1 menos seno cuadrado. Y a esto lo voy a reemplazar acá arriba, ¿sí? Por lo tanto, nos quedaría seno cuadrado menos, y paréntesis, porque ese menos afecta a todo este término, 1 menos seno cuadrado. Y ya estamos llegando al último paso que tenemos que hacer. Este menos por 1 me va a quedar menos 1. Y menos por menos me va a quedar más seno cuadrado. Entonces, ahora puedo juntar este seno cuadrado con este seno cuadrado. Y por lo tanto nos quedaría en este miembro, 2 seno cuadrado menos 1. Y por lo tanto se verifica la identidad. Bueno, ¿qué son las ecuaciones trigonométricas? En las unidades anteriores resolvimos ecuaciones algebraicas porque la incógnita solo estaba afectada por operaciones algebraicas. Cuando aparece dentro de una función trigonométrica se tiene una ecuación trigonométrica. Entonces, básicamente, ¿qué significa esto? Nosotros les ponemos este ejemplo. Vamos a tener el seno de x es igual a 1/2. Entonces me están diciendo para qué valor de x, en este caso van a ser ángulos, ¿sí? ¿Para qué ángulo el seno de x, de ese ángulo, me va a dar 1/2? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y me están dando el dominio. Me dicen que x pertenece de 0 a 2pi. Entonces, si ustedes recuerdan, no solamente voy a tener en cuenta uno de los cuadrantes, sino que voy a tener que analizar cada uno de ellos y ver dónde se cumple que el seno sea igual a 1/2. ¿Sí? Bien. Entonces, para encontrar el ángulo que cumpla con el requisito, vamos a despejar el seno. Recuerden que cuando pasábamos el seno, o el coseno, la tangente, o cualquier razón trigonométrica hacia el otro miembro, pasaba como arcoseno, ¿sí? Entonces nos quedaría x es igual al arcoseno de 1/2. Si lo ponemos a esto en la calculadora, nos va a dar un solo número. La calculadora les va a largar, si están en grados, 30 grados, si están en radianes, pi sobre 6, ¿sí? Pero, si ustedes se fijan, la calculadora le va a estar largando este ángulo de acá, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos, como estamos en el dominio de 0 a 2pi, es decir, da una vuelta completa, va a haber otro ángulo que también cumpla con esta relación. Bueno, nosotros lo tenemos que encontrar solos, sin ayuda de la calculadora. ¿Y cómo hacemos eso? Recuerdan que por la regla que yo les enseñé, la de todas sin tacos, el seno era positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Y acá nos están diciendo que el seno es igual a 1/2, es decir, el seno del ángulo va a ser positivo. Es decir, que yo voy a necesitar, yo sé, que el seno va a ser positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Si el seno de 1/2 es positivo, entonces el otro ángulo, ya tengo el primero, en el primer cuadrante es 30, ¿sí? En el segundo cuadrante va a haber un ángulo que me va a dar exactamente lo mismo que el seno de 30 grados, que está en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué hacemos? Trazo una recta horizontal desde este punto hasta que toque en el segundo cuadrante a la circunferencia de radio 1.
Entonces, vamos a ver que para ese punto de ahí, nosotros vamos a tener un seno de 1/2, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿cómo encontramos ese ángulo? ¿Sí? Yo sé que este ángulo de acá es 30 grados, y como este triangulito es igual que este triangulito, pero en espejo, por lo tanto, este ángulo es 30 grados. Entonces, si yo hago 180 menos 30 grados, me va a dar el ángulo desde el suplementario, digamos, desde el eje positivo de las X hasta la inclinación que tengamos acá, ¿sí? Hasta la línea punteada. Entonces ese ángulo es de 150 grados. Entonces, si ustedes ponen en la calculadora seno de 150, les va a dar 1/2. Entonces, vamos a ver qué pasa en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante va a haber un ángulo que me dé 1/2, pero me va a dar 1/2 negativo. Por lo tanto, no cumple. Y en el en el cuarto cuadrante también. En el tercer y cuarto cuadrante el seno es negativo. Entonces solamente voy a tener estos dos ángulos que cumplen con esta relación. Es decir, hay dos soluciones, es decir, el x1 es 30 grados y el x2 es 150. Entonces la solución se escribe de esta forma. Es el conjunto de los valores de 30 grados y 150 grados. O también se pueden escribir en radianes, depende de lo que les piden, ¿sí? Bien. Vamos con ecuaciones trigonométricas. Hay un caso especial donde hacemos un cambio de variable a una variable que se llama variable z para poder simplificar la metodología para encontrar las soluciones. Entonces, supongamos que tengamos esta ecuación. 2 por el seno al cuadrado de x más 3 por el seno de x menos 2 igual a 0. Si ustedes se fijan, tenemos un término con un término cuadrático, ¿sí? Un término lineal y un término independiente, y está igualado a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver esto? Tenemos que dar los resultados entre 0 y 2pi. Este es nuestro dominio. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver esto? Vamos a hacer un cambio de variable. En donde z, yo voy a decir que el seno de x va a ser igual a una variable z. Entonces, en esta ecuación, en vez de escribir seno de x, voy a escribir z, ¿sí? Entonces, para el primer término, que está elevado al cuadrado, tenemos seno cuadrado. Por lo tanto, si el seno es z, el seno cuadrado es z al cuadrado. Entonces nos quedaría 2 por z al cuadrado. Más el término lineal, 3 por el seno, que es lo mismo que decir 3 por z, menos 2. Este término independiente no le pasa nada. Igual a 0. Si ustedes se fijan acá, nos queda una función cuadrática, que la puedo resolver con la calculadora. Y voy a encontrar las raíces. Z1 va a ser igual a 1/2 y Z2 va a ser igual a menos 2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No es que hemos encontrado la solución, porque recuerden que Z era el seno de x. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a volver a la variable x usando la fórmula de cambio de variable. Es decir, si z1 es igual a 1/2, esto es lo mismo que decir seno de x igual a 1/2. Que como vimos en la diapositiva anterior, despejamos el arco seno y encontrábamos un ángulo de 30 grados, pero también un ángulo de 150 grados. ¿Sí? Y ahora, para el z2, que es menos 2, vamos a tener seno de x igual a menos 2. Cuando hacen el arcoseno de menos 2, la calculadora les va a tirar un error. Y recuerden que esto es porque el radio
de esta circunferencia llega hasta 1, ¿sí? Va de 0 a 1. O sea que los senos y los cosenos van a ir de 0 a 1. No van a ser ni 2, ni menos 2, ni 3, ni 4, ¿sí? Entonces por eso no les da. Es decir, que no tiene solución. Y entonces solo vamos a contar estas dos soluciones. La solución de esta ecuación va a ser igual a 30 grados o también 150 grados. En el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante, como el seno es negativo, entonces no vamos a tener ángulos que nos den iguales a un medio, ¿sí? Bien, y vamos con uno de los últimos ejercicios, si no es el último creo. Tenemos esta ecuación en donde, si ustedes se fijan, tenemos 2 por el seno cuadrado, este es el término cuadrático, más 3 por el coseno, menos 3 igual a 0. Entonces tenemos término lineal, término cuadrático, término lineal y término independiente igualado a 0. Bueno, para hacer el cambio de variables, yo necesito tener la misma variable para el término cuadrático que para el término lineal. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Bueno, entonces lo que voy a hacer, voy a aplicar la identidad pitagórica, ¿sí? Y en vez de, voy a reemplazar el seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado, ¿sí? Entonces, en donde teníamos 2 por el seno cuadrado, ahora vamos a tener 2 por 1 menos coseno cuadrado, más 3 por el coseno, menos 3, igual a 0. Entonces, hacemos distributiva de este 2, nos quedaría 2 por 1, 2, 2 por menos 2, 2 por menos 1, menos 2 por el coseno cuadrado de x, más 3 por el coseno, menos 3, igual a 0. Entonces, este término, este que me quedó acá, es un término independiente que lo voy a juntar con este término. Entonces, si ustedes se fijan, acá ahora me quedó una cuadrática que tiene los mismos valores en el término cuadrático que en el término lineal. Entonces, ahora sí vamos a poder hacer un cambio de variable, en donde ahora z, en vez de ser igual al seno, va a ser igual al coseno, ¿sí? Entonces nos queda menos 2 por coseno cuadrado, es decir, z al cuadrado, más 3 por z, que es igual al coseno, menos 1 igual a 0. Buscamos los valores de las raíces de esta cuadrática y nos van a dar 1 y menos 1 medio. Entonces ahora, con estos dos valores que nos dieron de z, vamos a volver a la variable x. Entonces, z1 igual a 1 es lo mismo que decir coseno de x igual a 1. Bueno, pasamos este coseno para el otro lado como arco coseno igual a 1 y nos queda que x1 va a ser igual a 0, ¿sí? z2 es un medio, coseno de un medio va a ser igual, despejando arco coseno de un medio, x va a ser igual a 60 grados. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a tener cuando el coseno va a ser igual a 1, solamente cuando, como va de 0 a 2pi, pero no cubre a 2pi, entonces solamente el ángulo 0 nos va a estar entregando un valor de coseno igual a 1, ¿sí? Entonces solamente se cumple para este z1 igual a 1, solamente se cumple que es para el ángulo 0 grados. Ahora, el ángulo que me da un coseno igual a un medio es de 60 grados en el primer cuadrante. Pero si ustedes recuerdan, por la relación todas sin tacos, el coseno también es positivo en el cuarto cuadrante. Entonces,
hacemos desde este punto que tenemos 60 grados, hacemos una línea vertical y vemos a dónde corta la circunferencia. En ese punto vamos a tener menos 60 grados. Es decir, que si nosotros hacemos 360, que es la vuelta completa, menos esos 60 grados, vamos a estar teniendo un ángulo de 300 grados. Es decir, que si ustedes ponen acá coseno de 300, también les va a dar un medio. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Las soluciones son 0 grados, 60 grados y 300 grados. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en el último video de la clase de matemática en estos días, que lo vamos a estar subiendo. Recuerden también ver el cuadernillo, ¿sí? No se queden solo con este video, sino traten de leer lo del cuadernillo. Que tengan un buen día.